Bien, muy buenas noches, queridos estudiantes. Es una alegría volverlos a ver en este martes 10 de agosto del 2021. Ya, vamos a comenzar la clase de Teoría Política y del Estado. Hoy vamos a ir viendo a uno de los padres. La primera clase yo prácticamente les he dado un breve resumen de todo lo que vamos a ir viendo y hablando y analizando y teorizando y prácticamente aprendiendo. Aquí nace la pregunta. Bueno, antes de entrar a ver a clase, quiero hacer me han pasado las listas, supongo que son listas oficiales, tenemos 16 estudiantes. Quiero saber si están ¿cuántos tenemos ahorita en clase? Vamos a ver. Solo tenemos 8. Ya. A ver, voy a llamarles lista un ratito y voy a ver si están completos, ¿sí? Aquí dice Barucaya. ¿Dónde está? Camacho. Carrasco. Chávez. Condori. Tampoco. Condori, Laura, por si acaso. Tenemos otro Condori Poma. No se Nada. los conoce eso. ¿Perdón? No los conozco, eso, Ajá. compañero. Me han Creo que pasado es de aquí. otro curso eso, licenciado. Para eso que sí, ¿no? A ver, dice nómina de estudiantes, primeros, ¿no? Sí, eso, ¿no? Ninguno, parece que, a ver, termina. Criales, tampoco. Flores, Gutiérrez, nada. Mamani, Misme, Oliver, Riveros, Tarifa, Ulo y Viri. 16. Creo que es otro curso, ¿no? Me han pasado esta lista, se han equivocado. Ya, mañana vamos a arreglar eso. De todas maneras, su asistencia está siendo registrada porque yo tengo las capturas de pantallas por un lado y también tenemos las grabaciones, así que todos los que han asistido a clases, no se preocupen, van a tener su ponderación, ¿no? De asistencia a clases. ¿Ya? Bien. Entonces voy a solucionar ese problema mañana. Bien. Entonces ahora sí comenzaremos. Ya hemos visto que no es la lista. Aquí me hace la consulta para cada uno de ustedes. Habíamos visto 3 tipos de padres. Hemos dicho, ¿no? Había un padre de la ciencia política, había un padre de el derecho positivo, había otro padre de el derecho romano, que ya les he ido hablando yo prácticamente en la primera clase. Consulta el curso. ¿Cuál sería el padre del derecho positivo? ¿Quién me da la respuesta? Kelsen, ¿no? Exacto, Kelsen. Kelsen prácticamente es el padre del derecho positivo, ¿ya? Es el que le va a dar prácticamente la jerarquía al derecho positivo, ¿ya? Ahora tenemos que entender qué es el derecho positivo vigente. El derecho positivo prácticamente es el que está, como acabo de decir, vigente. O sea, no puede haber un derecho positivo, uno que no esté en funcionamiento, ¿no? O que no esté prácticamente usándose. Para ser positivo tiene que ser vigente, tiene que estar utilizándoselo, ¿no? Y en este caso podemos decir que el derecho positivo en nuestra normativa es la Constitución Política del Estado, ¿sí? Eso es. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar prácticamente de Hans Kelsen, ¿ya? El padre del derecho positivo, ¿ya? Él va a ser nuestro objeto de estudio esta noche, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ir viendo también un poquito las diferentes posturas que hay por parte de algunos pensadores, sociólogos y demás, con respecto al Estado, y en este caso, a la teoría política, ¿ya? Entonces, por un lado va a ser eso. Por otro lado, también vamos a ir viendo la diferenciación prácticamente de lo que va a ser el estado psicológico, ¿ya? Con el poder. Vamos a hablar de un poco del poder. Vamos a hablar prácticamente y vamos a decir que el Estado tiene prácticamente una fuerza de poder, una fuerza de mando, en palabras claras. Y esas dos fuerzas de mando, pregunto al curso, ¿quiénes estarían encargados de la fuerza de mando? Son 2 instrumentos que tiene nuestro Estado. Ya en la segunda clase un poquito hemos ido hablando, ¿no? Y algunos de los compañeros me decían, pero no, ahora vamos a aclarar tal vez esa figura. La primera fuerza de mando prácticamente es la policía. Y la segunda es el ejército. Vamos a hablar un puntito chiquito, no vamos a hablar mucho, es harto.
Hartos, ¿no? Vamos a hablar cosas pequeñitas. Ya, muy bien, está bien, acepto tu disculpa. Entonces, eso, ¿ya? Eso, vamos a hablar después. ¿Qué más vamos a hablar? De Hans Kelsen. Vamos a hablar también de Kant, un poquito vamos a hablar de Kant también, otro teórico importante, ¿ya? También vamos a ver prácticamente, hoy vamos a ver la pirámide de Kant, de Kelsen, perdón, la pirámide de Kelsen vamos a ver. Ahora ya vamos a entender bien dónde se encuentra la constitución política del Estado, dónde están las normas, dónde está la ley, los decretos, ¿no? Y demás. Ahora vamos a entender bien esa figura, ¿ya? ¿Qué más vamos a hablar? Eso, hace poquito, no son, creo que 19 laminitas más o menos, ¿ya? Vamos a tratar de abarcarlas todo, pero es larguito, es larguito. ¿Ya? O si no, lo vamos a hacer en dos partes, hoy la mitad y el día jueves vamos a hacer la otra mitad. Pero trataremos de acabar, ¿no? Así acabamos unidades completas, pues unidades están compuestas por varios temas, ¿no? Por varios temas, no solamente es un solo tema, ¿ya? Eso. Ahora sí, antes de entrar y a compartirles las diapositivas, pedirles por favor, chicos, jóvenes, estimados estudiantes, señoritas y jóvenes, tenemos señoritas aquí, todavía no tenemos. Ya, está la compañera Wanda, ¿no? Tienen que participar, chicos. La materia se trata de eso, ¿sí? Tienen que participar. No importa con el temor de equivocarnos, estamos haciendo ciencia. Si es que vertimos alguna versión, alguna palabrita y que digamos, tengamos que corregir, y hemos dicho, no, esto no compromete a la Armada Boliviana, menos a la universidad, ¿no? Estos son nuestros análisis dentro de nuestra institución, en este caso dentro de nuestra aula, y vamos a prácticamente reforzar pues lo que digamos. Y ya les he dicho, no, nosotros los que estamos en esta materia y especialmente los que vamos a ser asesores jurídicos y políticos, o vamos a asesorar a los políticos, nuestro instrumento, ¿no? Es prácticamente la constitución política del Estado. Tenemos que basarnos en eso. Tenemos que basarnos plenamente en eso. Cualquier análisis que hagamos, primero la constitución política del Estado y después vemos las normas, después vemos cualquier versión que nos puedan dar los políticos, ¿no? Los que los vamos a asesorar, digamos. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Eso, chicos, tienen que participar, ¿sí? Por favor, tienen que participar, porque si no, no va a haber ida y vuelta de nuestra materia. Y esta materia es prácticamente para eso, chicos. Ya les he explicado la anterior vez, ¿no? Es para analizar, para hacer funcionar la cabecita, para tener esa facilidad de palabra más que todo, ¿no? Ya irse acostumbrando al diálogo así, ¿no? Yo os he explicado también la anterior vez que si tuviéramos, en este momento, estuviéramos en un proceso, en un juicio, nosotros tenemos que tener la voz así, tenemos que saber ese ratito analizar, tenemos que saber ese ratito refutar a nuestro contrincante, ¿no? Porque si vamos a ir con temor y vamos a ir callados o con dudas, ya el 50% del caso ya lo hemos perdido, ¿no ve? Porque es como argumentas. En ese caso, si estás frente al juez y demás, tienes que saber argumentar, ¿no? Charlarle pues, al juez, así, bla, 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 bla. El juez obviamente ni te está escuchando, pero vos estás argumentando. Y después vas a prácticamente reforzar con la norma suprema, ya después decretos, no sé, el código civil, penal, no sé, tantos códigos, ¿no? Procedimientos y demás. Pero tienes que saber hablar. Eso es lo importante en esta materia. Esta materia se ha creado para eso. La anterior clase, por ejemplo, yo les preguntaba y les decía, chicos, participen. Obviamente hay un poco de temor, sí, es el primer semestre, el primer año, pero ya se van a ir acostumbrando a eso. Seguramente nosotros, derecho constitucional, por lo menos, en ese caso, derecho constitucional tiene que estar en la mano, ¿sí? Seguramente ya van a ir llevando el derecho constitucional, pero yo aquí ya les voy a adelantar un poquito de lo que va a ser prácticamente, en qué posición está el derecho, en este caso, la constitución política del Estado, ¿ya? Bien, comencemos. Voy a compartirles diapositivas, ¿ya? Listo. Denme un minutito, por favor. Estas son. Tenemos audio. Y ya, ¿qué más? Como verán, las cosas no son improvisadas, ¿no? Yo siempre ya tengo todo el materialcito preparado para ustedes, incluso grabadito, por si yo no viniera, les paso mis diapositivas con grabaciones, explicaciones, todo. No hay problema, no se van a preocupar. Ya, listo. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas? Hola. Chicos, chicas. Sí, se Listo, ve, dale. licenciado. Eso, muy bien. Se ve, licenciado. Dale, gracias. Bueno.
Ahí está, ¿no? Es la unidad 2. La anterior vez ya hemos ido viendo la unidad 1, hemos visto la introducción, hemos visto conceptos y bla, bla, bla. Vamos a ir reforzando la próxima clase también con algunos otros videitos también. Vamos a seguir reforzando, ¿ya? Vamos a todo teoría, digamos, ¿ya? Dice unidad 2, Estado y Derecho, ¿ya? 2.1, relación entre Estado y Derecho. Después, introducción, ¿ya? Y vamos a hacernos la misma pregunta que la anterior vez en la unidad 1 hemos dicho, ¿no? Al iniciar y bla, 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 ¿no? Tenemos que tener estas preguntas que son naturales. En este caso vamos a preguntar si es que el Estado, la persona, tiene conocimiento de qué es el Estado. Si la persona común sabe de qué habla el Estado, qué entiende por Estado. ¿Ya? Vamos a ir viendo eso. Entonces entraremos a nuestra unidad 2, Estado y Derecho, 2.1, relación entre Estado y Derecho. ¿Ya? Bien. Unidad 2, Estado y Derecho. Relación entre Estado y Derecho. Introducción. Al iniciar el capítulo correspondiente al tema Estado y Derecho, primeramente deberemos observar la noción que tiene el hombre acerca del Estado. Ahí está la pregunta, ¿no? Tenemos que observar la noción que tiene el hombre acerca del Estado. Bueno, nosotros ya tenemos bastante conocimiento desde un principio de lo que es el Estado. Habíamos dicho que prácticamente el Estado es la unión de familias. Eso es lo más importante, ¿no ven? Pero ahora hay diferentes tipos de Estado, ¿no? Aquí les voy a mostrar otra laminita que se los he preparado y podemos ver un tipo de Estado. Pregunto al curso, ¿qué tipo de Estado sería este? ¿Quién me da una respuesta? Leninista, marxista. Exacto, ¿no? Prácticamente es un Estado comunista, ¿no? Ahí lo vemos a Lenin, ¿no? Prácticamente ahí con su púlpito, con su gente y hablando, ¿no? Es un Estado comunista. Ah, pero la pregunta será, ahora, ¿qué tipo de Estado somos nosotros? El Estado plurinacional. ¿Qué tipo de Estado nos hemos denominado a partir de la refundación del Estado plurinacional? Hemos pasado de república a Estado plurinacional, ¿no? Tenemos que entender que república se va a dar prácticamente con la Revolución Francesa, ¿sí? República, república. No se olviden que ha pasado, ha traspasado, ha pasado prácticamente de una monarquía absolutista a ser república. En ese momento, el tercer estado, que era prácticamente toda la población en su conjunto, ¿no? El tercer estado, que era la población, en este caso estaban ahí gremiales, artesanos, mercaderes y demás, que era la masa grande, se va a denominar el tercer estado, ahí ellos son los que van a denominar república. ¿Y qué quiere decir república? República quiere decir gobierno electo por el voto, ¿ya? Gobierno electo por el voto. En ese momento, en la Revolución Francesa, prácticamente lo que se va a buscar es que se empiece a votar, por un lado, por estamentos, ¿no? O sea, por grupos. Pero el tercer estado, que era la mayoría, sino por cabeza. Se tiene que votar por cabeza. Entonces, voto, ¿qué significa eso? Voto 1-1, ¿no? Un voto, una persona, un voto, ¿no ve? Voto mayoritario. En ese caso estamos hablando, ahí así estamos hablando prácticamente de democracia, porque estamos teniendo la facultad de ir a elegir, ¿sí? De ir a elegir. A partir de eso se va a dar la república. Si nosotros vamos a nacer en 1825, ¿no? Como república, ¿ya? Pero después van a refundarnos pasado un tiempo perentorio, histórico y demás, y de hechos acontecimientos, y se nos va a refundar. Y vamos a llegar a ser Estado plurinacional. Entonces tendríamos que en este momento consultar la Constitución Política del Estado, pues, ¿qué artículo? El artículo 1. ¿Quién me va a dar una referencia del artículo 1? Vamos, chicos. ¿Alguien? ¿Quién está con su Constitución Política del Estado, chicos? Ya, te escucho. ¿Qué dice el artículo 1? ¿Qué somos? Modelo del capítulo primero, modelo de Estado. Ya. Artículo 1.
Bolivia se constituye un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Ya, está ahí. Nos está diciendo entonces nuestro Dentro del Estado proceso integrador prácticamente, del país. ya, está bien, está ahí. Nuestro Estado prácticamente es plurinacional, ¿sí? Plurinacional. Eso es el modelo de Estado que nosotros tenemos, un Estado plurinacional. ¿Por qué Estado? ¿Por qué pluri? Porque somos de varias naciones. Plurinacional, ¿sí? Tenemos varios grupos de naciones que están incluidas prácticamente en este Estado, diferentes, 36 nacionalidades, incluidos los afrobolivianos. Yo hace prácticamente un mes atrás, no, más 2 meses atrás debe ser, hemos hecho un trabajo de campo justamente tratando de entender por qué en nuestro Estado plurinacional, donde están varias naciones, no, por ejemplo, los negritos sobresalen. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Incluso podemos percibir que no hay negritos ni en las escuelas. Los negritos prácticamente afrobolivianos se han encerrado en su lugar de hábitat, ¿no? En los yungas, Tocaña y demás. Entonces, hemos hecho un trabajo de campo y hemos dicho, pues, a ver, veremos, somos teoría del Estado. ¿Qué está pasando con este pueblo? Hemos ido a hablar con los negritos, tenemos entrevistas, grabaciones, los hemos entrevistado, los hemos grabado. Y en sus entrevistas varios de ellos dicen, no, nosotros ya en nuestra gente afroboliviana originaria realmente de acá, tenemos ya gente profesional, dicen, no, ya incluso hemos tenido ya creo, capitán de la policía, no me acuerdo bien. Eso nos dijo, ¿no? Entonces, muy bien, ya tenemos gente que se está profesionalizando. Pero les decimos, nosotros hemos podido observar que ni en las escuelas están los niños. Sí, dice. Pero ¿sabe lo que está sucediendo? La respuesta clara. Lo que pasa es que todavía en nuestro país existe y persiste el racismo, la discriminación incluso hacia nuestras personas. Y les decimos, pero en estos tiempos del siglo XXI, ¿cuál sería el tipo de discriminación que ustedes viven? Y todavía siguen con ese estigma, dicen, no, es que cuando nosotros pasamos, a la gente nos ve y se pellizcan y dicen, suerte negrita o suerte negrito. ¿Qué suerte podríamos darles nosotros a la gente? Dicen, no, si nosotros somos igual que ellos. Ahí está. Bien, entonces también otra de las consultas, digamos, como Estado, entonces nosotros preocupados, a ver, ¿qué tipo de profesionalidad están haciendo ustedes? No, ya tenemos abogados, tenemos una infinidad de profesionales, pero evidentemente sí, no están acá en Bolivia. ¿Sí? Lo que está sucediendo es que hemos visto en algunos países donde prácticamente en algún momento tal vez ha habido un grado muy elevado de racismo, pero ahora ya ha cambiado. Uno de estos países muy importantes para nosotros es Alemania, donde prácticamente nos han recibido con los brazos abiertos. Muchas de nuestras personas están siendo colaborados por ONGs alemanas y se los están llevando a nuestros niños a estudiar allá. Allá ya tenemos profesionales. Además, me dicen, ¿no? Nos dicen. Además, les contamos que tenemos una entrada de la danza afroboliviana allá en Alemania. ¿En serio? Sí, en serio. A ver, pruebas. Y nos mandaron los videos, nos mostraron los videos. Y evidentemente, gente alemana haciendo una entrada de la danza afroboliviana allá en Alemania, junto con nuestros negritos. Muy interesante, ¿no? Entonces, ahí está. Nuestro Estado es el Estado plurinacional, ¿ya? Y también les comentaba ya la manera de un poquito seguir siempre argumentando y haciendo teoría. Habíamos dicho que prácticamente este lado de Sudamérica, de Latinoamérica, ¿no? Está viviendo un proceso muy interesante, muy, muy interesante, ¿ya? Está viviendo prácticamente una serie de fundaciones. En este caso, prácticamente el que más nos va a dar a llamar es Chile. Chile que está haciendo ya en este momento su asamblea constituyente, ¿no? Su asamblea constituyente y están construyendo ya prácticamente su nueva Carta Magna, su nueva constitución. Y vuelvo a repetirles y aclararles que seguramente, sin duda alguna, Chile se va a volver un estado plurinacional, ¿ya? Les voy a mostrar un momento un libro que prácticamente sociólogos y politólogos chilenos
han llegado acá hasta nuestro país y nos han investigado así plenamente, nos han empezado a investigar. Por eso les decía, ¿no? Bolivia es un laboratorio. Han empezado a investigar y averiguar cómo es prácticamente, cómo ha sido este proceso de cambio que hemos vivido con la constituyente y demás, ¿no? Y hasta nuestra refundación. Entonces, prácticamente han creado un libro. Este libro se lo han llevado allá a Chile. Yo tengo un ejemplar porque yo he sido partícipe también de esta investigación como politólogo, me invitaron. Entonces, aquí tenemos un ejemplar, ¿ya? Pero ahí está. Entonces, tenemos diferentes tipos de Estado y en este caso el artículo 1 nos dice que somos un Estado plurinacional, con autonomías y bla, 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 ¿no? Lo importante es que somos un Estado unificado, unido y de plurinacional, ¿ya? Continuamos. Bien. Ajá. Aquí vamos a hablar prácticamente de diferentes tipos de pensamientos. En este caso vamos a hablar también de Kelsen, pero en esta lámina vamos a ver de diferentes tipos de pensamientos sociológicos o jurídicos que hablan del Estado. Nos va a decir que el Estado es como una realidad social, ¿ya? Pero tenemos que entender qué es lo social. Bueno, vamos a entenderlo más adelante. Veamos qué nos dice la lámina. En la relación entre el Estado y el derecho hay teorías que consideran al Estado como una realidad social, ajenos en todo al orden jurídico y como un fenómeno de mando. Otras doctrinas sostienen que el Estado tiene dos dimensiones, unas realidades sociológicas y aspectos jurídicos, pero no determinan cuál es la conexión entre estas dos caras, jurídica y sociológica. La doctrina de Kelsen afirma la estricta identidad entre el Estado y el derecho, considerando al Estado como el orden jurídico vigente y que el Estado y el derecho son dos palabras con las que se designa un solo objeto. Ahí está, ¿no? Prácticamente una de las teorías nos está diciendo que al Estado se lo ve como una realidad sociológica o social. En otra teoría nos está diciendo que hay dos tipos, una que sería social y la otra jurídica, pero prácticamente no nos afirman, no nos aclaran en qué momento estas dos teorías se unen. Entonces van a ser posteriormente desechadas. Les voy a ir explicando más adelante. Pero acá, del que estamos hablando, nuestro personaje de hoy día, Kelsen, ¿no? Kelsen prácticamente afirma y dice, ¿no? Considera que el Estado es prácticamente la parte jurídica, ¿sí? La parte jurídica, la parte importante del Estado es lo jurídico, ¿no? Entonces dice, considera al Estado como el orden jurídico vigente. Y les he explicado que el orden jurídico vigente es prácticamente la ley, la norma, la constitución, en este caso, que está vigente, que ha sido promulgada, que en este momento está circulando, ¿sí? Si no estuviera vigente, no sería una ley positiva. ¿Ya? Entonces, cuando escuchen ya en las otras materias, seguramente les van a preguntar, ¿cuál es la ley positiva? ¿Cuál es la ley vigente? La norma positiva. ¿Por qué es positiva? Porque está vigente, porque se está en este momento utilizando, porque está funcionando. ¿Sí? Eso nos dice Kelsen. Prácticamente toma esa parte importante. Considera al Estado como el orden jurídico vigente. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que nos está diciendo Kelsen. ¿Ya? Y además nos está diciendo que lo va a elevar a lo máximo, a lo superior. ¿Ya? Y en este caso aquí sí tendríamos que ver prácticamente en qué lugar estaría la constitución política del Estado, en este caso considerada como un elemento primordial del Estado, ¿sí? Tomando en cuenta que Kelsen nos está diciendo que es la parte jurídica vigente, ¿ya? Pues veamos entonces. Aquí está. Les he puesto una laminita para entender prácticamente lo que Kelsen nos acaba de decir, ¿no? La pirámide de Hans Kelsen. Entonces, entendemos que prácticamente si Kelsen está tomando a la parte jurídica, ¿no? Como la parte suprema, la más importante, entonces está diciendo la constitución política del Estado es la norma suprema en la pirámide de Kelsen y en todas las pirámides de todas partes del mundo, prácticamente la constitución es la primera. La ley supra, subordinadora, tiene varias dimensiones, ¿no? La ley de leyes, la ley madre, pero la más importante es la supra, porque está sobre cualquier norma, cualquier ley, está por encima, no puede quebrantarse ni sobrepasar
la Constitución Política del Estado. En este caso, en un segundo lugar está la ley o las leyes, ¿ya? Debajo de la Constitución Política del Estado están las leyes. Y por debajito, más atrasito, todavía están los reglamentos o reglamentaciones. ¿Se acuerdan en el ejercicio que hicimos hace 2 clases atrás, 3? Cuando habíamos dicho, a ver, si veamos si a la señora Áñez le alcanzaba para decir en ese momento que era una asociación constitucional, nosotros hemos comprobado prácticamente que no había sido así, ¿no ve? No había sido así, sino que no le alcanzaba a la señora Áñez. Y uno de nuestros compañeros nos decía, pero sí, nos hemos basado en la reglamentación. Está bien, bienísimo, se acepta. Pero nosotros como profesionales tenemos que ver la jerarquía de la Constitución Política del Estado. Y si vemos las reglamentaciones, vemos que está por debajo, ¿no? Está todavía en un tercer lugar abajo. En este caso está después de las leyes, ¿no ven? Entonces, ahí estamos aclarando científicamente esta situación que ya nosotros hemos puesto, lo hemos teorizado, ¿ya? Pero como práctica, no quiero que lo tomen como una participación política ni nada de eso, sino una teorización científica. Aquí estamos confirmando eso. Y por más abajito está prácticamente ya casi en el piso, ¿no? Otro tipo de reglamentaciones. En este caso son los testamentos, contratos y sentencias. ¿Sí? Ahí abajito está, ¿ya? Ahí abajito está. Ahí está. Entonces tienen la pirámide de Kelsen. Muy importante, chicos. Muy importante. ¿Ya? Muy importante. A partir de esta clase ya ustedes tienen que darse cuenta, y como les he ido yo ya adelantando paso a paso, poquito a poco, ¿no? ¿Se acuerdan? Se han hecho tranquilos, chicos. Vamos a ir viendo, ¿no? Con calmita, no nos apuremos, no nos desesperemos. Ahí estamos ahora viendo prácticamente en qué lugar prácticamente están las reglamentaciones, en qué lugar están las leyes y dónde le corresponde y cómo le corresponde a la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Y prácticamente el padre creador de la pirámide de esta pirámide es Hans Kelsen. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen jóvenes? Muy importante, ¿no? Bien. Vamos a continuar. A ver, antes de continuar, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Ninguna, licenciado. Dale. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Está ahí? Bien, entonces hemos visto que Kelsen prácticamente solamente del Estado toma la parte jurídica y más adelante en la otra diapositiva vamos a ver que él le da la categoría de suprema, lo eleva hasta arriba, ¿ya? Y vuelvo a repetirles, la Constitución Política del Estado está encima, sobre, ¿no? Sobre todo lo demás, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes tengan que hacer, y especialmente cuando sean asesores, y si son asesores jurídicos políticos, chicos, su instrumento tiene que estar en la mano, Constitución. Para cualquier pregunta que les hagan sus clientes y les digan, quiero hacer esto, ¿estará bien? A ver, veremos si nos dice la Constitución Política del Estado, está bien. Entonces ustedes verán su Constitución Política del Estado y ahí está, ¿no? Ahí está clarito, él les va a decir esto. Y esa es su guía. En base a eso no van a cometer errores, ¿sí? Listo, voy a volverse a compartir entonces en la pantalla. Esto. Bien. Vámonos entonces a ver qué más nos dice Hans Kelsen, el padre prácticamente de esta pirámide, el creador de esta pirámide, ¿no? Padre del derecho positivo. Además tiene un aporte más. Ahorita vamos a ir bien, pero veremos esto. Kelsen solo toma en cuenta un aspecto del Estado, el jurídico, y lo eleva a una categoría absoluta. Y ahí está lo que les he explicado anteladamente, ¿no? Kelsen solo toma en cuenta un aspecto del Estado. ¿Cuál? El jurídico. Y lo eleva a una categoría absoluta. No hay otra cosa. No hay otra cosa que la Constitución Política del Estado, nuestra norma suprema, ¿ya? La parte jurídica, la que nos guía, la que nos norma, la que norma al Estado. ¿Ya? Eso nos está diciendo en palabras claras Kelsen, ¿no? Y además lo ha puesto en la cúspide, ¿no? Por eso ha hecho su pirámide, ha dicho, no, a ver, ¿dónde le correspondería a esta constitución, a esta norma jurídica, a esta norma suprema, a esta ley de leyes, a la ley madre?
¿no? Ah, claro, es la que rige, entonces tiene que estar arriba. Y después estarán las otras normas, dice, ¿no? Estarán abajito las otras normas. Tiene que ser primero la Constitución, segundo serán las leyes, después estarán los reglamentos, después estarán los testamentos, después estarán los contratos y bla, 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 así nos habla, ¿no? Kelsen, por eso le pone hasta arriba, lo exalta, ¿ya? Lo exalta la Constitución Política del Estado. Bien, tenemos que entender que nuestra Constitución Política del Estado, la nuestra, la actual, es prácticamente una Constitución Política del Estado considerada de cuarta generación, chicos. Quiero que entiendan esto. Una constitución de cuarta generación, muy importante. ¿Por qué de cuarta generación? Porque es de las últimas generaciones. O sea, es de la más nuevita, ¿no? Tenemos constituciones prácticamente, ¿no? Desde la Revolución Francesa, la norteamericana, la bolivariana y demás. Pero esta que tenemos ahora vigente, ley positiva, es prácticamente considerada de cuarta generación porque es de la última, la más moderna, ¿ya? Muchos de otros países, como por ejemplo, ahí está, vuelvo a repetir, Chile, prácticamente están copiándose algunas normitas de por ahí, ¿no? De nuestra Constitución Política del Estado. Aunque hay que ser sinceros, en nuestra Constitución Política del Estado todavía hay algunos errores. Yo, por ejemplo, he encontrado 14 veces que repite república. República. Hay en varios lugares que se repite todavía república, pero eso ya es de transcripción, error de transcripción, ¿no? Pero está ahí, hay esos errorcitos. Pero, vuelvo a repetir, la Constitución Política del Estado, en este caso, como norma suprema, está considerada como una de cuarta generación. Además, voy a decirles esto, todas las constituciones políticas del Estado, de los estados, tienen dos partes importantes, muy importantes. Una parte dogmática, ¿ya? Una parte dogmática y la otra que es la administrativa, ¿ya? La parte dogmática es la parte más importante de una constitución política del Estado. ¿Por qué? Porque es la parte filosófica de la Constitución Política del Estado y por la que nos regimos todos los países. En este caso, ¿cuál sería nuestra parte dogmática y filosófica de nosotros? Son 4 normas que han puesto y se han copiado de nuestros hermanos indígenas del tiempo ancestral. ¿Cuáles son? ¿Quién me da esa respuesta? ¿Alguien? ¿Alguien me da esa respuesta, chicos? ¿O vuelvo a la pantalla a preguntarles uno por uno? Yo, Luis. Dale, te escucho, querido. Era el Amasúa, ¿Sí? Amaluya, Amaquella, y ya no me sé el cuarto porque... Amasúa, Amaquella, Amayuya, ¿no? Prácticamente Sí. no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. ¿Ya? Esa es la parte dogmática. Esa es la parte dogmática que nos está guiando. Todas las constituciones políticas del Estado tienen esa parte dogmática. Ejemplo, Chile. Lo estamos hoy día dando duro a Chile, le vamos a dar hoy día. Ya, listo. Ejemplo, Chile. En su parte dogmática dice, por la razón a la fuerza. Los militares tienen que saber eso, ¿no? Por la razón a la fuerza. ¿Cuál era su razón? Prácticamente por eso nos han robado nuestro litoral amado. Porque su razón era de que ya ellos estaban viviendo ahí, tenían más población y demás. Pero como les hemos cobrado un impuesto y ha sido prácticamente la excusa para hacernos la guerra, ahí está, por la razón a la fuerza. Nosotros ya vivimos aquí, explotamos, tenemos empresas, hemos invertido, los bolitas, los bolivianos no nos dejan trabajar, nos están cobrando encima impuesto, listo, pues a la fuerza, nos entramos a la fuerza. Esa es su dogma de Chile, por la razón a la fuerza. ¿Ya? Y ahí están. Ahora también en su constitución política del Estado. Ahora esta nueva, veremos qué tipo de dogma le darán. Tal vez vamos a ver, ¿no? Yo aseguro que se va a volver plurinacional, ¿no? Pero también tiene su parte orgánica, como nuestra constitución política del Estado. Su dogmática y su parte orgánica, ¿no? La parte orgánica es la que organiza el Estado. Y entre ellas está prácticamente la policía y el ejército. Vamos a hablar más adelantito. ¿Ya? Esas dos partes más importantes. A ver, un ejemplito más, un ejemplito más. ¿Qué ejemplito se me viene a la cabeza? La parte dogmática de la India. Estos señores prácticamente dicen
que el dinero lo puede todo. Ese es su dogma de la India. Por eso este país que estaba prácticamente, y así, literalmente, sumida en la basura. Sumida en la basura. Cuando en aquellos tiempos, estamos hablando de los 80, 70, prácticamente su país era basural, basurero. Mucha gente vivía en el basurero. Pero de ese basurero se han levantado los, ¿no? Prácticamente han empezado a hacer empresas, a construir grandes ciudades y demás. Y ahora es uno de los países más importantes económicamente. Porque su dogma lo dice, ¿no? El dinero lo puede todo. Así dice su constitución política del Estado. El dinero lo puede todo. Entonces, para los hindúes, prácticamente, señores hindúes, no les interesa el tipo de trabajo que tengan que hacer, sino lo que les interesa es generar economía. Eso dice su constitución política del Estado. Entonces, hay que cumplir el mandato de la constitución política del Estado. ¿Ya? Y ahí está un ejemplito más. ¿Sí? 3 ejemplitos entonces, bien bonitos. ¿Ya? Y listo, vámonos, aquí tenemos otro grafiquito para que vean que prácticamente Hans Kelsen dice, ¿no? Que prácticamente lo que toma la parte más importante del Estado, que es la parte jurídica, y en este caso es la constitución política del Estado. Ah, y aquí hay un articulito, artículo 77, parte educativas, ¿no? La parte educativa. Vamos a hablar más adelantito, me va a servir este artículo 77 para dar otro ejemplito. Pero aquí está, en este grafiquito podemos entender, somos un Estado plurinacional, tenemos una constitución política del Estado, esta constitución política del Estado está exaltada, está en la cúspide, ¿no? Como nos dice nuestro compañero Hans Kelsen, ¿no? Lo pone en una categoría absoluta, arriba, aquí, supra, ¿no? Arriba. Y ahí está, ¿no? Este grafiquito nos está diciendo eso, ¿no? Un Estado plurinacional tiene su constitución política del Estado, muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿ya? Y además, Hans Kelsen, el padre de la teoría pura, y del derecho positivo, ahí está, ¿no? Les he dicho, les voy a dar más adelantito otro conceptito, es el padre de la teoría pura del derecho. Anótense, padre de la teoría pura del derecho. Les van a preguntar en las 8 materias. Aquí su docente ya les está dando las pastillitas, ¿no? Ya les está adelantando. Y además, también padre del derecho positivo, vigente. ¿Sí? Si decimos vigente, tiene que ser la constitución política del Estado, las normas, las leyes que estén en funcionamiento. No pueden estar no se puede decir positiva si es que no está en funcionamiento, ¿no ve? Si es que no está ejerciéndose. ¿Ya? Ahí está. Listo, ahí está bonito el grafiquito, ¿no? Pedagógico. Esto con este grafiquito hemos resumido todo lo que Kelsen nos ha ido diciendo. ¿Sí? Listo. Vamos a seguir avanzando. Aquí está. Vamos a hablar justamente de las teorías sociológicas. Teorías sociológicas. Antes de entender, antes de escuchar y leer nuestra diapositiva, tenemos que entender qué es lo sociológico. A ver, ¿quién me da, antes de que yo dé el concepto, o veamos quién es el padre, porque también tiene su padre, su creador de lo sociológico, ¿no? Vamos a ir viendo, pero más adelantito. ¿Quién me da una respuesta? ¿Qué sería lo sociológico en un Estado? Porque estamos viendo las teorías sociológicas del Estado afirman que el Estado es una realidad sociológica. Entonces, ¿quién nos estarán queriendo decir que es el Estado una realidad sociológica? ¿Quién me da una respuestita? Chicos, dejaremos de compartir. Vamos, ¿quién me da una respuestita? Javier. Jesús. Javier, dale. Licenciado, ¿Qué sería? Licenciado, ¿Sí? ¿Qué sería esa sociológico, parte sociológica que nos dicen estas teorías? tal vez se refiere a la vida social, digamos, de las personas, a la, cómo, digamos, nosotros estamos, o sea, la vida en cómo compartimos con las personas, hablamos, Ujú, bueno, en sí somos seres sociales, ¿no? ujú. Que yo pienso que se refiere a eso, tal vez dice, licenciado. Ya, está bien, estás bien, estás bien. Tibio, tibio, digamos. Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Nuestro amigo Jebús. ¿Qué dices, licenciado, buenas noches. querido? ¿Qué dices? ¿Qué Ah, sería la parte sociológica del Estado?
Antes de responder, licenciado, estaba tomando apunte en la parte ¿Ya? dogmática ¿Ya? que dice de Bolivia, ¿no? Amazúa, Amaquella Lluvia, Mayuya. Maquella. Sí. Y luego la parte orgánica no nos Ah, informó ya, y la por parte eso la orgánica, no parte, les he explicado, dices. La parte sí, orgánica prácticamente está compuesta por esos 4 poderes, que ahora son órganos. Por eso es orgánica. Es la que organiza el Estado. Ya la anterior vez les he dado un pasito, ¿no? Y más adelante en otros capítulos vamos a ir viendo específicamente estos órganos. Vamos a estudiar los órganos específicamente del Estado, ¿ya? Pero está compuesta por estos 4 órganos que serían prácticamente, ¿cuáles, chicos? el judicial, legislativo, ¿Ya? el, Ejecutivo, el electoral. exacto, 4, ¿no ve? Listo, esos 4 son los que organizan al Estado. Y entre esos está prácticamente el poder coercitivo, que en este caso uno sería la policía como el primer poder coercitivo, ¿no? Porque es una parte, este poder coercitivo es la parte psicológica prácticamente, la que te domina o la que domina. ¿Te portas bien o vas a parar al chirola? ¿Te portas bien o entras a la cárcel? Y la otra parte, también la segunda, la más importante, es la que cuida nuestra soberanía, donde aparece la personería jurídica del Estado, les he explicado, ¿no ve? Porque tenemos relaciones entre estados. Por eso se lo considera al Estado una persona jurídica, porque adquiere derechos y obligaciones. Entonces, si firma un tratado, si firma un convenio, tiene que cumplirse. ¿Se acuerdan? Hemos puesto un puntito, me acuerdo que hemos puesto un ejemplito, cuando hablábamos si era o no era prácticamente legal, en el caso de don Evo Morales, su repostulación. Y habíamos visto que había sido legal, ¿no? Había sido legal, porque el Estado había firmado pues, un tratadito, un convenio. Ahí está. Ahí aparece prácticamente esa personalidad jurídica del Estado. Y además cuando es libre y soberana, muy importante. ¿No? Libre y soberana, porque nadie a un Estado le obliga a decir, sí, sí, no, es que tú eres Estado y como Estado, si no firmas este tratadito, te vamos a meter bala, ¿no? O te vamos a invadir, no. Somos libres y soberanos. Si queremos, nosotros firmamos, si no, no, ¿no ven? No nos pueden obligar. ¿No ves? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Esa es personalidad jurídica del Estado. Decir, yo soy, pues, el licenciado Orellana, listo. ¿Qué? ¿Quién me va a obligar a, qué más? Nadie me va a obligar a firmar un documento que no quiera. ¿No ve? Sí, eso es la personalidad jurídica del Estado, libre y soberana, ¿ya? Y además porque adquiere derechos y obligaciones. Una vez que ha firmado, tiene derechos, pero también tiene que cumplir algunas cositas, ¿sí? Ese es, ya está. Esa es la parte orgánica. Vamos a hablar más con más profundidad. Otros capítulos, ¿sí? Listo, ahora estamos en la consultita. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál era, licenciado? Creo que relacionado con la sociología. Exacto. ¿Qué sería prácticamente para vos, querido Jesús, la, la parte sociológica del Estado? La parte sociológica yo la comprendo que es una palabra de esta palabra deriva la sociedad que ¿Ya? está comprendida entre grupos de personas y asimismo individuales, ¿no? Que Ujú, son la poder interrelacionarse unos a otros y poder ujú, aprender, ¿no? ujú. Sí, sí, está bien. A ver, una opinión más de algún compañero o compañera. A ver, Wanda. Wanda. Wanda, please, prende tu cámara. Dale, te escucho. ¿Cuál sería esa parte sociológica del Estado? Estas teorías sociológicas denominan que el Estado es una acción sociológica. ¿Qué te imaginas? Nada, la Wanda está pensando ahorita, está haciendo funcionar la cabecita. Su micrófono está apagado, está hablando, Sí, pero no. Wanda, tu micrófono está Ahora sí, apagado. licenciado. Ahora sí te Sí, sí, escucho. sí. Me estaba explicando que puede ser que la parte, el accionar de la sociedad, ¿Ya? ¿Qué más? después tal vez las funciones o los deberes que
debemos cumplir como sociedad. Ya, está bien, si tienen idea. Pero toda esta parte sociológica del Estado es toda la manifestación cultural. Un ejemplo, la entrada del gran poder. Otro ejemplo, sus costumbres del Estado. Ahí está, entrada del gran poder. Sus tradiciones, ajá, a las citas. A la cita, a la rila, ¿no ve? A las citas. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Su cultura, su forma de expresión, su forma de pensar, de hablar, la metafísica del Papizzi. ¿No ve? Entonces, todo eso es prácticamente la parte sociológica de un Estado. En realidad es toda manifestación cultural. Pero acá, entonces volvamos a Kelsen, pero acá Kelsen nos dice que solamente él toma prácticamente la parte más importante, lo jurídico. A ver, ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, estamos iluminando. Dice, causará efecto jurídico prácticamente que la pandemia, que por la pandemia se haya suspendido la entrada del gran poder. ¿Qué dice? Diego, ¿qué dices? Sí, o sea, sí ha habido un efecto, ¿no? Un efecto ¿Efecto jurídico? económico. ¿Seguro? Ah, A no, ver, aclara tu jurídico, idea, no. te escucho. Bueno, económico, sí. ¿Ya? ¿Económico? Sí. Jurídico, bueno, en el aspecto de que las personas también tienen derecho a escoger si quieren expresarse culturalmente, ¿no? Pero por el factor de la pandemia no podían, ¿no? La parte jurídica prácticamente solo tiene que ver con la parte jurídica, con las normas y las leyes. La parte sociológica, y Kensen nos va a explicar más adelante, no causa efecto jurídico, porque no es culpa del Estado que haya llegado una pandemia. Entonces no van a decir los señores folcloristas, decir, no, 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 le vamos a hacer proceso. Los vamos a enjuiciar ¿a quiénes van a enjuiciar? ¿Al Estado? ¿A la población? Por eso Kelsen dice, no, yo solo tomo la parte jurídica, la más importante. Y la parte sociológica no tiene nada que ver con la parte jurídica. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Ahí está un ejemplito bien bonito, ¿no? Prácticamente estas costumbres, normas y demás que tenemos no causan prácticamente efectos jurídicos. Y ahí está el ejemplito. No es culpa del Estado de que haya llegado una pandemia y que se haya tenido que suspender la entrada del gran poder. Entonces no van a decir los folcloristas, en este caso los pasantes, ¿no? El pasante mayor, ¿no? Los pasantes, porque hay diferentes pasantes. El pasante mayor no va a decir, no, es que yo ya estaba listo, ya me he contratado mi bandita, ya tengo mi local, ya he contratado. ¿Quiénes han llegado? Han llegado varios artistas internacionales, ¿no? Que han invertido harta platita, ¿no? Y no decir en ese caso, la Laura León, ¿no? No, ya le contrató a la Laura León, ya está viniendo, pues voy a hacer juicio al Estado, no se puede, ¿ve? Por eso no causa efecto, ¿ya? Por eso Kelsen diferencia y dice, no, no, la parte del Estado, la parte jurídica, tiene que ver con la concepción política del Estado, yo la exalto, la pongo hasta arriba, y estas teorías sociológicas están equivocadas. Posteriormente se van a dar cuenta y se van a retractar, y van a decir, pucha, sí, nos hemos equivocado, porque además el Estado tiene una parte que es una parte que prácticamente tiene su dominación, lo llamaremos así, lo denominaremos así, ¿no? Tiene una parte de dominación, y en esa parte de dominación y control y demás está prácticamente la policía y el ejército. Muy importante. ¿Ya? Bien, hasta ahí tienen alguna duda, consulta, hablen ahora o callen para siempre. ¿Cómo es, chicos? Ricardo Quispe, ¿tienes alguna duda? Ricardo Quispe está con la cámara apagada. Dale, prende tu camarita, Ricardo. Quiero conocerte, quiero verte bien. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Gusto en verte. Dale. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? No, licenciado. Ya, todo queda claro. Por favor, no se queden callados. Hay que despegar las dudas, ¿ya?
Bien, Licenciado. vamos a continuar a ver con quién. Romer. Romer, ¿tienes alguna duda? Milton. Ya, todo queda claro. Vamos a continuar entonces. No se queden con las dudas, chicos. Bien, vamos a entender esta partecita, esta diapositiva que nos dice nuestro compañero Hans Kelsen. Las teorías sociológicas del Estado afirman que el Estado es una realidad sociológica, dejando completamente a un lado todo el aspecto jurídico. Ahí está, ¿no? Entonces las teorías sociológicas prácticamente dicen que el Estado es una realidad sociológica. En este caso, sus costumbres, sus normas, en este caso, sus costumbres, ¿no? Su cultura, eso nos está diciendo, ¿no? Sus tradiciones, la chaya, la pachamama, ¿causará algún efecto jurídico? La tierra nos dirá, no, mucho me echan trago, me echan alcohol y demás y los voy a enjuiciar. No, ¿ve? Entonces, estas teorías sociológicas afirman, ¿no? Que el Estado es una realidad sociológica, ¿ya? Pero, vuelvo a repetirles, después se van a dar cuenta de que no había sido así, que el Estado tiene una parte de mando, ¿no? Un efecto de mando, un poder de mando. Y se van a tener que retractar y van a decir, no, creo que nos hemos equivocado. Ya, creo que nos hemos equivocado. Entonces hay que nomás saber reconocer nuestro error. ¿Sí? Pero en un principio esta teoría sociológica va a afirmar, va a decir, no, el Estado es una realidad sociológica. ¿Por qué? Porque en el Estado tenemos pues nuestras costumbres, ¿no? Nuestra cultura, ¿ya? Aquí está. Incurren en contradicciones cuando afirman que el Estado es un fenómeno de mando. Primero afirman que en el Estado solo hay hechos sociológicos y después, al constatar que encuentran en el Estado un fenómeno de mando, desisten formalmente de su primera afirmación, pues atribuyen a ese fenómeno de mando las siguientes características. Ya, pero ahí está lo que les acabo de explicar, ¿no? Justamente estas teorías sociológicas se van a dar cuenta de que el Estado tiene un fenómeno de mando muy importante. Y este fenómeno de mando tiene que ver con la psicología, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno de mando tiene que ver también con la autoridad. En este caso, pondremos un ejemplo. Los grados militares. Un antiguo le dice pues, a su sarnita, anda a comprarme un humilde impito y le da una piedra. Y además me vas a traer el cambio. Ah, ya. Aquí el sarnita, el monito, tiene que obedecer, pues, ¿no? Porque prácticamente su moral lo manda, ¿no? La moral lo decide. Tiene que obedecer. Entonces el Estado tiene un fenómeno de mando. Además, si te portas mal, el juez va a dictaminar, va a mandar que te metan a la chirola. ¿No ve? Ahí está. Ejemplos. Por eso tiene un fenómeno de mando el Estado. Tiene un poder. Es más poderoso que los poderosos. ¿No ve? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Más adelante vamos a ver con más claridad. Pero ahí está el ejemplito, ¿no? Tiene que ver con ese fenómeno de mando. Especialmente en el ámbito militar, ¿no? Prácticamente en el campo, en el ámbito militar, es una institución que prácticamente es de obediencia, ¿no ve? No delibera, es prácticamente de obediencia, ¿sí? Entonces, ahí está, pues los antiguos mandan a los nuevitos, ¿no ve? Los antiguos mandan a los monitos, así en palabras claras, ¿no ve? Toma, anda a comprármelo un humilde tempito, me vas a hacer cambio, listo, tu piedra. Y además, escupe, ¿no? Antes que se sé que tienes que estar aquí, esto, ¿no? Está el monito al trote, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Quién dice que me equivoco? Hay militares aquí en nuestro curso. No se equivoca, licenciado. Wanda, ¿cierto, no ve? Ese es el fenómeno de mando, ¿no ve? Tiene que ver mucho con la psicología, Así es. ¿verdad?
Tiene que ver mucho con la psicología que usamos. Porque prácticamente cuando un militar dice, no, anda a comprármelo al monito, va, pues tiene que obedecer, ¿no? Prácticamente su moral, su moral le domina. Pues dice, no, tengo que obedecer. Porque si no, mi antiguo me va a jaripear. Pues. Hay sanción, ¿no ve? Si no le obedezco, mi antiguo me va a jaripear esta noche, me va a hacer trotar toda la cancha con migrante en la espalda. Grave. Ahí está, ¿no? El fenómeno de mando. Otro ejemplito que hemos puesto prácticamente cuando el juez empieza a pensar, es una parte psicológica, ¿no? Empieza a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer con este caso? Uche, y empieza a cranear, dice, no, uche, la sanción va a ser según la norma, ¿qué será? Y el que está en este caso siendo, en este caso imputado, dice, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Cometí ese error, no me da cuenta, o tal vez lo ha hecho con premeditación, pero ahí está, pues el fenómeno de mando. Va a decir, no, el juez se determina y se manda que este señor de 2 a 5 años por esto, por esto, por esto, a la sombra, ¿sí? ¿Ya? Dale, listo. Entonces las teorías sociológicas se dan cuenta de que hay un fenómeno de mando, ¿sí? Y además van a decir prácticamente que hay, vámonos aquí, que hay 4 tipos de poderes. Ahorita los vamos a escuchar. 1. Es un mando supremo, más fuerte que la fuerza de los débiles y más fuerte que los fuertes, que se impone a todos. 2. Es un mando estable según una regulación objetiva externa. Es un mando que se ve, adecuado a la realidad de una relación externa. 3. Este mando tiene la pretensión de ser legítimo. 4. Este mando se propone asegurar una convivencia duradera y ordenada entre los hombres y los grupos. Ahí está, ¿no? 4 tipos de ejemplos de mandos. Es un mando que se impone, ¿no ven? No es un favor, es una obligación, ¿no? Es una orden, no es un favor. ¿No ve? Ahí está. Eso nos está diciendo. Se impone, ¿ya? Se impone a todos. Todos tienen que obedecer la norma, la ley. ¿Se acuerdan la anterior vez? Lo que hemos visto en la primera clase, ¿no ve? Eso nos está diciendo. También se adecua a una realidad externa. O sea, nuestro Estado como país se adecua a las normas que tienen los otros países cuando tienes relaciones con otros países. Se adecua, ¿ya? Se adecua a la realidad de una relación externa. En este caso, cuando firmamos un contrato, por ejemplo, nosotros compra y venta de gas, ¿ya? Entonces nosotros le decimos, pues a la Argentina que le estamos vendiendo gas, ¿no? Le decimos, a ver, señores gauchitos, esta es nuestra realidad. Tenemos tantas UTB para vender gas. Hasta aquí podemos vender, más allá no podemos. Nuestra realidad nos dice esto, ¿ya? Además, nuestra normativa y la normativa del derecho internacional público, el DIP, nos dice los tratados y esto está establecido en nuestros tratados. Se ven las normas, ¿no? Entonces se adecua en la realidad externa de otros países, con relaciones a otros países, ¿sí? Bien. También nos dicen en un punto 3 que es legítimo. ¿Por qué se leía legítimo? Porque es una norma positiva, porque está escrita, ¿sí? Porque está vigente. Por eso es legítima. Sería ilegítimo si empezaríamos a obedecer una norma que ya ha sido prácticamente anulada, que ya no está vigente, que ya ha pasado de su tiempo y estamos en otros tiempos y tenemos una nueva constitución. No, nosotros queremos volver a la república. ¿Será legal eso? ¿Será legítimo? ¿Cómo podemos volver a la república, chicos? Pregunto al curso. Haciendo otra constitución, hacia otra asamblea constituyente, o ya no se puede. A ver, vamos a dejar de complicar. Sí. Si queremos volver a la república, tenemos que buscar nuevamente a nuestros representantes y decir, a ver, señores asambleístas constituyentes, volveremos entonces a analizar al Estado. Tenemos que entender que una constitución política del Estado prácticamente está creada para 50 años como mínimo. Y además tiene algunos candados que te prohíben, te ponen trabas para que no puedas abrir a la constitución política del Estado, para que no puedas cambiarla, para que no puedas modificarla.
¿no? Una constitución política del Estado está creada prácticamente para 50 años de vigencia. La constitución política norteamericana está ahorita vigente desde su creación, 1776, desde su independencia. Sigue vigente. Obviamente tiene enmiendas, sí. Algunas cosas han reformulado, pero sigue vigente su constitución. En uno de sus artículos dice, la población tiene el derecho a usar o portar armamento, pistolas, porque prácticamente después de su revolución todavía había, ¿no?, algunos pequeños grupos, en este caso del sur y del norte, que se estaban dando entre ellos, y para mantener, ¿no?, o sea, los federales y los confederados y los federales, ¿no?, para mantener esa unión de los estados, entonces en la Constitución sí, pueden manejar su armita, está permitido, ¿no? Está permitido. Sigue vigente. En algunos estados de Estados Unidos todavía manejan su pistolita, las mujeres en su cartera, normal. Estoy en mi ley, ¿no? Es mi norma. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si queremos, por ejemplo, volver a la república, ¿no? En este caso, debemos decir, no, es que somos la república. El que dice que estamos en la república, pues, señor, está usted equivocado, lea nueva constitución política del Estado, aprenda. No hay tal, ¿no ve? Está equivocado. ¿Sí? Entonces, cuando dice somos república, no es legítimo. ¿No ve? El mando, nuestro mando, ¿qué nos dice? Que somos un Estado plurinacional. Ya no somos república. Entonces, cuando dicen queremos ser república o queremos volver a la república, no es legítimo, no estamos en la república, y si queremos tenemos que volver a hacer una nueva asamblea constituyente y de nuevo a construir la constitución. Yo me acuerdo de haberlo escuchado a Sánchez Berzaín, ¿no? Y decía, tenemos que volver a la constitución de 1994, a la república. Ya, pues muy bien, volveremos, pero ¿cómo volvemos? ¿Cuáles son los términos? No es simplemente decir, no, le daremos la espalda a la constitución política del Estado. Tiene sanción. Ahí está, ¿ya? Bien, ¿qué más? Licenciado, ¿Sí? bueno, a mi parecer, ¿no? Como usted nos está indicando, para volver a la Ya. denominación república, Ajá. ya no se podría, bueno, ¿no? Porque ya es ambiguo, es antiguo. Y Antiguo. se supone que mediante la Asamblea Constituyente han Ujú, elaborado, han hecho, han dictado las leyes, ujú, es que la han reformado, la han ujú, adecuado ujú, y la han actualizado. ujú, Entonces, ujú. esto quiere decir que esta nueva constitución es más moderna, más Exacto. adecuada a la realidad, ¿no? Ajá. Querido Jesús, es lo que acabo de decir, ¿ve? Nuestra constitución política del Estado está considerada como una constitución de cuarta generación. Es la más moderna. Después de nuestra constitución todavía no hay otras. Vamos a ver ahora la constitución de Chile. Esto está interesante. No, es una de las más modernas, nuestra constitución política del Estado. Ahora bien, o sea, el problema es acá en que hay algunos grupos no aceptan esta constitución porque no se sienten representados, digamos, o no se sienten identificados con esta constitución, ¿no? Entonces, y ahí está también algún problema. ¿Por qué no aceptan? Porque prácticamente sus constituyentes, en este caso sus representantes de los partidos políticos que han propuesto, en este caso, digamos, la izquierda y la derecha, no han sabido, pues, prácticamente asumir cuáles eran las necesidades que tenía su población. Y es por eso que no aceptan prácticamente esta constitución. Por ejemplo, a ver, ahorita se me viene a la cabeza. Tenemos símbolos patrios. ¿Cuáles son esos símbolos patrios? Wanda, oye, no, le estamos dando duro a la Wanda. Otro compañero, pero está bien que participe, te está ganando participación. Richard Quispe. Richard. Querido Richard, ¿cuáles son nuestros símbolos patrios? El escudo nacional, la Dale. bandera, Ya, la bandera, ya, la escarapela, ya, Patujú, la sí, huipala ya. y La cantuta. la cantuta. Exacto. Son siete. Ya. Ahora aquí me nace la pregunta. La bandera de Santa Cruz, la banderita que están queriendo imponer, la bandera del Patujú, ¿está constitucionalizada? No, yo creo que no, porque
ya es en nivel departamental, yo supongo. Exacto. Prácticamente esta banderita, ahí es donde prácticamente a lo que iba, ¿no? Los representantes en ese momento de los constituyentes de ese lado, por el lado de la derecha, hablamos de izquierda y derecha, ¿no? De la derecha, no se han dado cuenta, se han dedicado más a pelearse por los 2/3 en ese momento que ver las necesidades que tenía en este caso, por el lado de Santa Cruz. Se han dedicado a pelearse, ¿no? Por los 2/3, y no se han dado cuenta que en este lado del occidente, nuestros hermanos indígenas estaban constitucionalizando la huipala. Y ahora dicen, ¿no? Valverde, por ejemplo, ¿no? Lo han debido escuchar al analista Valverde, cruceño. A mí no me representa. Sí, no te representa. Pero ¿dónde estaban tus constituyentes? Han elegido sus propios constituyentes. ¿Dónde estaban ellos para que en ese momento que teníamos la oportunidad de meter a la Constitución no se hayan preocupado? No es culpa del Estado, es culpa de sus constituyentes. Y ahora quieren imponer, ¿no? No, es que la bandera, la bandera del Patujudis, la bandera blanca con la flor de Patujú, pero no está constitucionalizado. Otra cosa es la huipala. La huipala ya es un símbolo patrio constitucionalizado. Ahí está un pequeño error que han cometido los de la derecha. No es que yo quiera darles duro, es la realidad. Es la realidad. ¿No? Ahí están nuestros análisis. Qué importante, ¿no ve? Y eso hay que hacerles entender algunas veces a nuestros compañeros de la derecha. No es su culpa de la población cruceña, es la culpa de en ese caso, aquellos que estaban elegidos como constituyentes. Y además, para hacer la constitución política del Estado, como nos decía nuestro compañero Luis, se han dado un viaje muy importante, han agarrado un avioncito y han ido por todos los departamentos, departamento por departamento, ¿no? Han llegado a La Paz, han ido a Santa Cruz, han ido a Beni, a Pando, a Oruro, a Potosí, a Tarija, todos los departamentos han ido, así han hecho un tour por todo Bolivia y supuestamente ahí, ¿no? Recogiendo las necesidades de la población boliviana. En ese momento, de la República. Entonces, ahí están, los cruceñitos se han equivocado un cacho. Deberían haberse preocupado, ¿no? Y decir, pucha, ¿qué nos representa? Nuestra bandera de la Patiguá lo haremos constitucionalizar como prácticamente un elemento más de el Estado. Símbolos patrios. ¿Sí? Ahí está. Y tienes razón, tu compañero Luis, para que volvamos a la República, una asamblea constituyente, nueva constitución, o volver, pues prácticamente, a aprobar a aprobar la constitución del 1994. ¿Sí? Y además tenemos que entender también que prácticamente toda la estructura de la república no ha caído. Es una estructura firme, fuerte. Obviamente tenemos un modelo económico, sí, somos un modelo mixto, ¿no ve? Modelo mixto, porque tenemos prácticamente la parte del apoyo del Estado, pero también tenemos las empresas privadas. Entonces eso quiere decir que somos también, por un lado, neoliberales, ¿no ve? ¿Sí? Ahí está. Bien, continuaremos. ¿Qué hora es? Tenemos clases hasta las 22:15. Wow, tenemos tiempito, poquito, pero tenemos tiempo. Creo que vamos a tener que hacer siempre esta clase en 2 sesiones. Bien. A ver, ¿qué más? Ya que estamos hablando de la constitución política del Estado, aquí nace otra pregunta, chicos. Nace otra pregunta. ¿Cuándo fue aprobada la nueva constitución política del Estado? Chicos, tenemos que saberlo, ¿eh? ¿Quién me va a dar una respuesta? El Diego, prende tu camarita. 25 de enero del 2009. Exacto, muy bien, Diego, el 25 de enero. ¿Sí? 2009. ¿Y cuándo ha sido promulgada? Además, tenemos que entender, antes de que me des respuesta, que las constituciones políticas del Estado a nivel mundial se consideran también certificado de nacimiento de los estados. Acuérdense cuando don Evo Morales decía, ¿no? En palabras, promulgo la constitución política del Estado y la vigencia y el nacimiento, ha dicho, ¿no? Claramente. Y el nacimiento del Estado plurinacional. Exacto. Las constituciones políticas del Estado es como el certificado de nacimiento de un Estado. Por eso es una parte muy importante, un elemento muy, muy importante del Estado. ¿Ya? Ahora sí, segunda respuesta. ¿Cuándo ha sido promulgada, chicos? 7 de Bien. febrero. ¿Cuándo? 7 de febrero.
Exacto, el 7 de febrero, ¿no ve? El 7 de febrero del mismo año, ¿no? 2009. Eso es muy importante, eso tienen que saber, chicos, porque es un elemento muy importante del Estado, ¿no ven? Vuelvo a repetir, la constitución política del Estado, además que está exaltada, que está en sobre, es considerada como un certificado de nacimiento de todos los estados. Por eso todos los estados tienen constituciones políticas del Estado. ¿Sí? En nuestro país, bueno, en Sudamérica, en América, uno de los primeros países en liberarse justamente de la colonia, Haití. Los haitianos habían dado cuenta de que eran más que los hacendados. Haití en ese tiempo en la colonia se caracterizaba por tener campos de sembradíos de caña de azúcar. Los hacendados tenían caña de azúcar y tenían varios esclavos negros. Y ahí se han dado cuenta que la población negra era pues prácticamente mayoritaria a los hacendados. Por eso es que Haití ha sido uno de los primeros países en liberarse de la colonia. Además, nacer con su propia constitución. Ahora que está, ¿no? Este pobre país está arruinada. Y además siempre está siendo golpeada por la naturaleza. Pero ellos han nacido con su primera constitución, han sido los primeros en tener su primera constitución, ¿sí? En liberarse de la colonia española, en este caso, ajá, me estoy equivocando, inglesa. No, perdón, estoy hablando mal. Portuguesa. Francesa, está claro. Haití es de francés. Sí, francesa, ¿no? Y se habían dado cuenta que prácticamente eran población mayoritaria y prácticamente le han prendido fuego, o sea, le han prendido fuego, prácticamente hecho arder Haití, todas las haciendas. Y además a sus mismos dueños los han quemado ahí mismo. ¿Sí? Ahí está. Listo. Continuamos. Muy bien, muy buenas dos respuestas. Hemos dicho el 25 de enero del 2009 y también hemos dicho el 7 de febrero del 2009, ¿ya? Y además, esa misma fecha, ese mismo día, el 7 de febrero, ha nacido el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ya? Como Estado, ¿sí? Continuaremos. Listo. Ajá. ¿Qué más nos dice? Ya, vamos a seguir avanzando acá. La conclusión de este análisis. El fenómeno de mando se refiere al orden jurídico y por lo tanto no puede afirmarse que el Estado sea solo un conjunto de hechos sociológicos, ni que no haya ninguna relación entre estos hechos sociológicos y el orden jurídico. Y ahí está todo lo que hemos ido hablando en este tiempo. Concluimos prácticamente diciendo de que prácticamente el fenómeno de mando es la parte jurídica, la parte psicológica que hemos dicho, ¿no? La parte psicológica coercitiva que te domina, que te dice tienes que portarte bien, o te portas bien o estás chao, ¿no? Entonces el Estado no tiene nada que ver prácticamente con lo que es la parte sociológica. Habíamos dicho que prácticamente lo sociológico, pondremos otro ejemplito. Ahí está, pues lo llamaremos también la revolución, si ustedes quieren, la revolución del 2019. Ha sido un movimiento de personas. Ha habido más de 2 personas que se han manifestado, se han movido y han dicho no estamos de acuerdo con este modelo de gobierno o con el fraude y bla, 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 ¿no? Entonces, prácticamente el Estado dice, ¿no? Que no tiene nada que ver con esas manifestaciones sociológicas, con ese movimiento de personas, con esa cultura, con sus tradiciones, no tiene nada que ver. Simplemente el Estado se basa en lo que es la parte jurídica, ¿ya? En el orden jurídico. Ya no tiene nada que ver el hecho sociológico y el orden jurídico, no tiene nada que ver. Y aquí en esta diapositivita prácticamente les estoy dejando un link que es prácticamente la biografía de Hans Kelsen, ¿ya? Pero aquí tenemos otra laminita, es otra laminita que prácticamente nos indica que Emilio Durkheim es el padre de estas teorías sociológicas, ¿ya? Nos dice, Emilio Durkheim nació en 1858 en la provincia de Lorena, esto es en Francia, ¿ya? Entonces es el padre
de la teoría sociológica. O sea, es de profesión sociólogo, ¿ya? Listo, ahí está esta laminita que nos está indicando, de tanto que hemos ido hablando de estas teorías sociológicas, también tenemos que saber quién es el que ha firmado estas teorías sociológicas, y en este caso es Emilio Durkheim, ¿ya? Sociólogo, filósofo muy importante en su tiempo, ¿sí? Y actualmente todavía sus teorías se siguen manejando. Ustedes van a llevar justamente sociología, seguramente van a tocar, o ya han tocado, no sé, o están tocando justamente a los filósofos, ¿no? Y van a seguramente hablar de Emilio Durkheim, van a hablar de Kant, van a hablar de Kelsen, van a hablar de Rousseau, de Montesquieu, y nosotros vamos a ver también en la materia acá. Sí, yo creo que en la próxima clase vamos a ver un videíto y vamos a también explicar estas teorías de Estado, de estos justamente filósofos muy importantes que han hablado del Estado, ¿ya? Sí, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero ahí está, Emilio Durkheim es el padre de las teorías sociológicas, ¿ya? Nacido en 1858, ¿ya? Listo, hasta ahí. ¿Qué les parece nuestra conclusión? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen al respecto del efecto de mando? A ver, escucharemos algunas opiniones del efecto de mando. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué opinamos sobre este efecto de mando que tiene el Estado? ¿Importante o no es importante? Hola, chicos, ¿están ahí? Bueno, yo pienso que sí, es importante, digamos, tener el mando en los diferentes aspectos. Esto, digamos, hace que Hace que obedezcamos pueblo prácticamente en la sí norma. puede estar mejor organizado. Ujú. ¿Sí? Sí, cierto, Sí, querido. este, A ver, porque si no hubiera este efecto de digamos, mando, puedan ir ya te bajo escucho. las normas, digamos. Ujú. Sería todo un caos, tal vez, ¿no? En cuestión a la disciplina, al comportamiento de las personas. Sí. Diego, tu micrófono está abierto. Ya. Javier, sí tienes razón, ¿no? Pero es muy importante este fenómeno de mando, este efecto de mando, porque prácticamente hace que obedezcamos la ley. En este caso, la Constitución Política del Estado. Por eso también el ejemplito, ¿no? De prácticamente este fenómeno de mando tiene que ver con la parte coercitiva y además psicológica, y más adelante lo vamos a ver, en el ejemplito del ejército, ¿no? Porque sabemos, ya hemos dicho que prácticamente estos dos elementos del ejército son muy importantes. Uno protege a la ciudadanía internamente, la otra protege con la soberanía de otros países, ¿sí? Pero también tiene su efecto de mando, ¿no? Tiene su poder de mando justamente en el caso de la subordinación, ¿sí? Ellos tienen su mando prácticamente con los, en este caso, soldaditos y el ejemplo que he dado, ¿no? Nuestros sarnitas y monitos, que digamos así. Sí, es muy importante. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Quiénes no han participado? Solo están sus participaciones, por si acaso. Miren, estoy con mi lapicito. Sí, cuidado, se quedan sin participaciones, chicos. Jesús ha participado. eh, Richard también, pero Richard, ¿qué dices vos? Hola, Richard. ¿Qué dices? Acerca de qué, El fenómeno de acerca mando, de ¿qué dices? que si no hubiera el fenómeno de mando, prácticamente sería todo, Un caos. mm, sí, supuestamente, sí, en Realmente pocas sería. palabras. Realmente, si no hubiera este fenómeno de mando que se han dado cuenta los mismos teóricos de lo que es lo sociológico y han afirmado y después se han dado cuenta, en este caso Emilio Durkheim, no hubieran afirmado ellos, realmente nuestro Estado sería un caos si no hubiera este fenómeno de mando, de obediencia, ¿no? Por eso dicen, no, por eso en la primera clase les he dicho, no, aquí está, para esto, porque el ser humano debe obedecer la ley. ¿No? Por eso hemos puesto también el ejemplito de la señora Áñez. No es porque quiero darle duro, ¿no? Es porque son instrumentos que nos sirven para entender nuestra teoría, en este caso política y del Estado. ¿Sí? Eh, si no hubiera este fenómeno de mando, prácticamente, vuelvo a repetir, sería nuestro Estado un caos, ¿no?
Por eso también el ejército, y vamos a hablar más adelante, por eso también el ejército es una institución de obediencia, ¿sí? Es una institución de obediencia y no delibera, ¿sí? La policía también tiene prácticamente, su organismo, ¿no? Sus normas que los regulan, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos hablar de eso? Licenciado, ¿Sí? a lo que usted hace mención Ujú. de este efecto de Sí, mando, sí, hace que obedezcamos la ley, ¿no? La Constitución Política de Estado. claro, claro. Entonces, a lo que yo le entiendo es que su característica podría ser que para que se viva en un ambiente de Ujú. convivencia pacífica. Exacto, exacto. Has dicho la palabra clave. Justamente la Constitución Política del Estado nos norma para que gobernados y gobernantes vivamos en armonía. Como ha dicho la última, ¿no? Para que prácticamente los gobernantes y el pueblo y los demás grupos vivan en armonía, vivan prácticamente en una relación de paz, de armonía. Sí, exacto. Jesús, lo que tú dijiste es claro. Muy buen aporte, Jesús. Sí, ahí está. Eso es lo que nos está diciendo este fenómeno de mando. Y miren que prácticamente Kelsen habla bastante, nos dice una y otra cosa, pero aquellos que en un momento se han equivocado, en este caso los sociólogos, en este Emilio Durkheim, por ejemplo, reconocen, ¿no? Dicen, no, tenemos que reconocer y rectificarnos. El Estado tiene un fenómeno de mando. A partir de aquí, prácticamente la norma, la ley se obedece, ¿no? Y entre los dos, en este caso, Emilio Durkheim y nuestro compañero Kelsen, prácticamente se ponen de acuerdo y dicen sí, ¿no? Este fenómeno de mando tiene estas características, 4 características importantes que les he dado, ¿no ve? Sí, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien más va a decir sobre el fenómeno de mando? ¿Va a participar? ¿Alguien más va a vertir una buena opinión? Ya, Licenciado, yo tengo una duda. dime. Como usted nos indicó, ¿no? Mediante la Asamblea Constituyente que Ujú, estaban conformados por ambos bandos, izquierda y ujú, derecha, ujú, a lo que recuerdo, ¿no? Lo que vi en las noticias es ujú, que en ese entonces, cuando fue electo presidente Evo Morales, ujú, con una mayor cantidad de votos, ujú, es que la mayoría, 2/3, si no me equivoco, eran masistas. Y por ya, ese entonces creo que la huipala, no es por hablar mal del símbolo patrio, ujú, la han incluido como un símbolo patrio y como la minoría eran de la derecha, ujú, no tomaron en cuenta o no participaron, ¿no? De la decisión ujú. para Sí, ser incluida. sí, tienes Es razón, por querido eso que Jesús. algunos En ese dicen momento que el partido mayoritario era justamente el movimiento al socialismo, sí, tenía. Pero vuelvo a repetir, ¿no? En nuestros compañeros en este caso, de la derecha y la izquierda, se han hecho un viajecito muy importante por todos los departamentos, sin exclusión, todos los departamentos. Y es ahí cuando justamente, y por eso no los culpo a los hermanos cruceños, los culpo a las asambleístas, en esta cosa tal vez minoritarios, pero tenían el apoyo de su población, que era Santa Cruz, Beni y Pando, digamos, que deberían haber incluido, ¿no? Proponer de que se incluya prácticamente la bandera del Patujú como un símbolo patrio, pero no ha sido así, no lo han propuesto. Entonces ahí se descuidaron, fue un descuido tanto de la población como también, pero en este caso especialmente de los asambleístas, en este caso de los constituyentes. Ellos deberían haber pensado y razonar, ¿no? ¿Qué es lo que más nos representa a nosotros? Sí, el patujú, ya, pues solamente el patujú, pero no han pensado en una bandera como prácticamente símbolo patrio, como fue como lo es la huipala. No lo justifico ambos, ¿no? Pero ahí está, esa es la realidad. Entonces, si tuviéramos la oportunidad prácticamente de abrir la Constitución, porque no la vamos a poder reformar toda, algunos artículos se podrán reformar de aquí a un cierto tiempo. Vuelvo a repetirles, una Constitución está elaborada para 50 años como mínimo de vigencia. En algún tiempo vamos a tener que abrir la Constitución porque tenemos que entender que la Constitución
no la hacen pues los abogados, los juristas, ¿no? En algún caso los abogados y los juristas dicen, pues no, pero nosotros sabemos, somos pues los que manejamos las leyes. No, no es así. El que lo hace, el que sabe, el que tiene, el que está palpando las necesidades es la población, en este caso el mismo Estado. Va a ir transcurriendo el tiempo y van a cambiar las cosas y el Estado va a tener otro tipo de necesidades, ¿no ve? Entonces va seguramente a haber otra constituyente y ahí es donde hay que aprovechar. Por eso es que prácticamente los constituyentes han viajado por todos los departamentos, porque han dicho, no, si nosotros les consultamos, por ejemplo, a los constitucionalistas, claro, obviamente el constitucionalista sabe, ¿no? Que tiene vigencia 5 años, que tiene dos partes, la dogmática, la orgánica, y bla, 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 ¿no? Te va a hablar de la Constitución. Pero el jurista, en este caso el abogado, en este caso el juez y demás, lo que tú quieras, el conocedor de la norma, no sabe, no vive las necesidades que tiene el verdadero pueblo, ¿no? El pueblo mismo, el mismo Estado tiene sus propias eso, por eso es el Estado es sabio, el Estado es bien sabio. El Estado dice, pues no, nuestro Estado va a ser plurinacional. ¿Por qué? Porque somos varias nacionalidades, tenemos varios idiomas. Además, a los negritos afrobolivianos nunca los hemos incluido, ahora hay que incluirlos. Entonces, por eso es sabio, por eso la constituyente se da, por eso prácticamente no se invita pues a los juristas, en este caso, o abogados, ¿no? Conocedores de las leyes, porque obviamente el jurista puede decir, a ver, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, pero no está viendo la realidad misma del Estado, no está viendo esa necesidad que tiene el Estado, ¿ya ven? Entonces, por eso, entonces, de que a un tiempo se va a dar una nueva constituyente porque va a haber nuevas necesidades y el pueblo, el Estado dirá, hay que abrir la constitución política del Estado, reformaremos la constitución política del Estado o haremos una nueva constitución política del Estado. ¿Sí? Se va a dar, pero de aquí a un buen tiempo. No va a ser rápido. ¿Sí? No va a ser rápido. Bien, ¿qué hora es? Creo que ya es hora. Vamos a tener que quedar ahí. Justamente vamos a terminar en lo que es nuestro análisis. Hemos avanzado hasta ahí. La próxima clase el jueves vamos a terminar y ahí vamos a entrar prácticamente a la parte psicológica del Estado. Y ahí vamos a hablar justamente de la policía, vamos a hablar del ejército, vamos a hablar justamente, a ver, un casito que ahorita se me acusa en una parte psicológica, no, es que prácticamente las normas llegan desordenadas y en este caso el jurista tiene que ordenarlas. Voy a inventarme, voy a pensar un casito. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, no sé, cuando se da una herencia, es por decir que si el papá ha muerto antes de heredar y tenía hijitos también por ahí, y entonces, ¿qué se va a decir? No, y él ya ha muerto, pero puede ser que se ordene la idea antes de que muera. ¿Cuánto tiempo antes ha muerto? Tal vez 10 minutos. ¿Estaba todavía vivo? En ese momento podía haber dicho antes de morir, no, sí, no, quiero que hereden mis hijos más. Entonces hay que ordenar las ideas, ¿no? Y ahí va prácticamente el jurista, el juez empieza a ordenar, el conocedor de las leyes empieza a ordenar todo el caso que se le da, en este caso un caso desordenado, y empieza a armar como un rompecabezas, ¿no? Tic, 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 va a armar, ya, ahora sí puedo dar una decisión porque me he dado cuenta, he armado este caso y ahora voy a dar mi decisión. Pues es una decisión psicológica en ese momento, ¿ya? Eso, ahí vamos a quedar, chicos. Mañana, el día jueves vamos a continuar, terminamos esta parte y vamos a vernos 2, 3 videitos más chiquitos, cortitos también, siempre con referencia al tema, a la materia, ¿ya? Bien, una fotito para tener evidencia de nuestra clase. Prendan sus camaritas. Vamos a hacer una galería, ¿ya? Haremos una galería. Ahí está, todos con sus camaritas. Con sus camaritas. Ahí tenemos nuestra galería, todos están presentes. Y vamos a sacar la fotito para evidencia, para que no digan que hemos estado presentes, que hemos trabajado, hemos aprendido, hemos teorizado. Consulta antes de irnos, ¿les gusta la materia? ¿O no? Sean sinceros, si no les gusta vamos a mejorar. Para eso es no la consulta, porque tiene que ser una crítica no destructiva, constructiva. Si estamos haciendo algo mal, hay que mejorar. Hay que ver las mejores formas de que ustedes aprendan. Es para ustedes, ¿no? Ustedes quiero que aprendan, que sean buenos profesionales. Ya les he dicho, ¿no? Marcurca cerebral. Yo, por ejemplo, cuando paso la clase de ustedes, yo todavía vuelvo a repetir la clase, vuelvo a escucharla y digo, a ver, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué puedo mejorar? Me quedo pensando, voy a la camita y sigo pensando. Pues se acuerdan, si no les va a dar Marcurca cerebral. Yo pienso que ustedes también cuando se van a la camita deben entrar a la camita pensando o dicen, ay, no, ya acabó. No creo. Deben todavía pensar en algunas cositas que hemos ido hablando, ¿ve? Bien, listo, vamos a la fotito, ¿ya? Esta es nuestra evidencia. Mi luz está muy fuerte.
Una más, una más. Listo. Bien, entonces, queridos estudiantes, muy buenas noches, siempre, ¿no? Desearles que Diosito en todas sus formas y estados los bendiga. Se habrán dado cuenta, soy naturalista, ¿no? No soy tan cristiano, digamos, soy naturalista. Por eso siempre les digo, ¿no? En todas sus esencias, porque para mí Dios está en todo. En esa plantita que está en el fondo de pantalla de nuestro compañero, en el nacimiento de un niño, está dando a luz, una madre, una rosa cuando se abre, ¿no? Cuando pagamos un pancito a un niño, a un animalito, en todo eso, ¿no? Para mí está Dios en todo ese momento. Por eso les digo siempre, ¿no? Que los acompañen en su jornada, que tengan un lindo descanso reparador esta noche. Nos vamos a ver el día jueves, ¿ya? Listo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, ¿sí? Chao, chao, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase.